Bueno, buenas noches. Ya me conocen, yo soy el doctor Altobelli y como habíamos hablado anteriormente, vamos a continuar con la clase de coagulación, con la segunda parte. En esta clase vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de la generalidad de la hemostasia secundaria, o sea, lo que tiene que ver con los factores de la coagulación. Vamos a ver un caso clínico y después vamos a ver la otra alteración de la hemostasia, que son las trombofilias. También con un caso clínico. Bueno, ya me presenté y arrancamos con la clase. Nosotros habíamos visto anteriormente que en la clase anterior habíamos hablado de la hemostasia primaria, que estaba dado por, la vasculatura y las plaquetas, y decíamos que en la hemostasia secundaria íbamos a hablar de los factores de la coagulación con sus dos vías, la vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común y los factores anticoagulantes. Entonces, si nosotros vemos esta diapositiva, que es el modelo de Marfan, que es el que se usó mucho tiempo para explicar la coagulación, nosotros lo primero que tenemos que entender que esto es una forma de tratar de explicar lo que sucede, de tratar de ordenarlo, pero este modelo no explicaba totalmente la coagulación in vivo. Sí la explicaba in vitro hablando de los factores de la coagulación, donde veíamos, ¿no es cierto?, una vía que era que estimulaba estas proenzimas que andan circulando en la sangre, que son los factores que están en forma inactiva. Estos factores podían ser activados por dos mecanismos. Uno, por elementos intrínsecos de la coagulación, la calicreína, etc. Y otro por factores extra, que era el factor tisular, que estimulaba, que era cuando se ponía la colágena en el endotelio y empezaba activando los distintos factores, desde el 7, el 7A, y que toda esta proenzima, ¿qué es lo que hacían? Producir una sustancia a través después de la vía común de ellas, que es la trombina, que sería la sustancia, el producto final de elaboración de estos factores de coagulación. Y la trombina lo que se encargaba era de desdoblar una madeja, decíamos, de hilos, que era el fibrinógeno, produciendo distintas, trayectos o porciones de fibra, que eran la fibrina, y cuya función era envolver la plaqueta y darle una cohesión al coágulo. Y vemos que en todas estas reacciones interviene el calcio, y si nosotros viéramos si este sistema de coagulación que se ha ido activando, estas enzimas que se han ido activando y han ido produciendo, activando otras enzimas, no tuvieran freno, ¿esto qué produciría? Una coagulación intravascular exagerada. Entonces, por ello existe un sistema, que es el sistema de anticoagulación, que lo que hace que una vez que ya se formó el coágulo, que cumplió su función, que es la de tapar la lesión, después este sistema lo que tiene como función es frenar esta descarga de estímulos que se han producido sobre esas proenzimas para que no se produzca un efecto procoagulante exagerado. Y son estas, la antitrombina, la proteína C y APS. Entonces nosotros lo que vemos, la proteína C, la proteína S, la antitrombina 3. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que si falla alguno de estos sistemas en la coagulación, el paciente va a sangrar de más.
si falta algún factor que a mí me favorezca la formación de un coágulo y me tape un vaso roto o un microtraumatismo, como podría ser el déficit del factor 8, hemofilia, o el factor 9, la hemofilia B, entonces el paciente va a tener una coagulación exagerada porque no se pueden activar estos mecanismos de terminar de formar el coágulo. Y si falla o si hubiera un déficit o una alteración en estos factores que son anticoagulantes, esta coagulación exagerada a mí me va a dar un efecto opuesto y que van a ser las trombosis. Yo les comentaba de que el modelo que se usó durante mucho tiempo, era el de la caja de Marfan, pero eso me explicaba a mí, me podía explicar los factores de coagulación in vitro y me dividía estos factores y teníamos métodos o mecanismos de laboratorio para estudiar una vía u otra vía que ya vamos a ver. Pero ¿qué es lo que sucedió? Al comienzo del 2000 se empezó a ver de que el mecanismo anterior no explicaba la coagulación in vivo. Entonces se empezó a desarrollar otra explicación en base a un modelo celular del sistema de coagulación, donde acá la plaqueta juega un rol fundamental. Entonces, ¿qué es lo que pasaría más o menos? Está dividido entre etapa de iniciación, amplificación y propagación. Entonces, ¿qué es lo que sucedería aparentemente? Se rompe el vaso, se pone la colágena, los fosfolípidos, viene a la plaqueta, se adhiere, se agrega, empieza a exponer todos sus receptores, los cuales tienen distintas funciones, como es unirse a otra plaqueta, activar algunos factores de la coagulación. Y en esta primera iniciación, la plaqueta, después que se adhirió acá, como dice, al subendotelio, empieza a activar otra célula y produce pequeñas cantidades de trombina, que nosotros vimos que era el elemento final de las dos vías de la coagulación. Estos elementos de trombina a la vez activan otras cantidades de factores. La plaqueta adherida a su endotelio y todo empieza a adherirse a otros factores de coagulación y activarlos, hasta que, una vez que se han activado un montón de factores, hace una propagación de esta activación de enzimas para producir grandes cantidades de trombina, que es el elemento final que a mí me desarmaba al fibrinógeno, me producía las moléculas de fibrina, que es la que me terminaban formando el coágulo. Este modelo es tan importante que inclusive actualmente hay en estudio una propuesta de hacer tratamiento a algunos sistemas hemorrágicos, porque se vio que el factor tisular, el factor 7 activado, puede utilizarse médicamente para tratar distintos cuadros de hemorragia. ¿Y la fibrinolisis qué? O sea, nosotros hemos dicho cuando hemos hablado de la otra clase que la finalidad del endotelio en el vaso, ¿no es cierto?, en condiciones normales es tratar de asegurar una buena circulación de sangre. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay una injuria o se produce un coágulo o una ruptura, ya sea externa o interna? Se activa todo el sistema de coagulación, ¿con qué fin? Con el fin de que esa plaqueta que se ha unido y se ha hecho una madeja y se ha formado un ovillo por acción de los factores de la coagulación para darle cohesión, tapan esa zona injuriada. A la vez, el endotelio libera sustancias reparadoras, fibrina y una serie de cosas que cuando una vez que ya queda el vaso reparado y cuando el coágulo ya no es necesario, se activa a partir del endotelio los factores de fibrinolisis que dijimos que era la TPA o el activador de plaminógeno tisular,
que lo que hace es producir, a partir de esta proenzima que es plaminógeno, plasmina. Y esta sería la sustancia final del evento de anticoagulación. Que lo que hacen, ¿qué hacen? Estas enzimas, la uroquinasa, todo que dijimos que ya habíamos visto esto un poco en infarto, lo que hacen es lisarlo al coágulo para que el endotelio y el vaso vuelva a su función original, que era la de permitir una buena circulación a través de esta. Entonces nosotros podemos ver que si nosotros tuviéramos algunos problemas a este nivel también, en la fibrinolisis, podríamos tener un efecto final de procoagulación. ¿Cómo la medimos? Dijimos que cuando se salió el modelo de caca de Marfray, entonces vieron que a través de fundamentalmente dos tipos de reacciones, que era el tiempo de protrombina y KPTT, o tiempo de tromboplatina parcial activada, podíamos medir factores de una vía. El KPTT me medía la vía intrínseca y el TP me medía la vía extrínseca. Extrínseca porque lo que originaba esto era un elemento extraño a la sangre, que era una lesión vascular, la exposición del endotelio al factor tisular. ¿Para qué sirve esto? Sirve para ver distintas vías de coagulación y para ver si me está faltando algún elemento, ya sea en esta vía o en esta vía. El KPTT me mide la vía intrínseca y la vía común. Entonces, ¿cómo se hace esto? Digamos, agarran un suero de un paciente, le ponen citrato y lo que hace el citrato es fijar el calcio. Entonces dejan la sangre anticoagulada. Y ven, le agregan factores de esta vía y ven si se desencadena todo el proceso hasta la formación de fibrina. Donde ahí ellos podrían ver si hay un déficit de dicho factor. Cuando quieren medir el tiempo de protrombina, lo que hacen, una vez que está anticoagulada con citrato la sangre, le agregan elementos, calcio inclusive para poder facilitar, y elementos de esta vía para ver si se produce la coagulación normalmente. Entonces yo así puedo medir si tengo algún déficit de factores en algún lado de la vía. ¿Sí? Vamos a tratar de explicar lo que hemos venido diciendo a través de algunos casos clínicos. Por ejemplo, el primer caso clínico, hombre de 55 años, consulta prematuria espontánea. Antecedentes, reemplazo de válvula mitral por enfermedad mitral. Y como era una válvula protésica, estaba anticoagulado con acenocumarol y no tenía control con el hematoma. En el examen físico el paciente tenía hematoma en el abdomen, en el flanco izquierdo, que apareció ante un traumatismo leve hace 3 días. Entonces era un paciente que tenía un síndrome hemorragíparo, porque tenía hematuria espontánea y tenía un hematoma ante un traumatismo leve. Y estaba tomando un anticoagulante, que es la acenocumarol. En el laboratorio tenía 3.500.000 glóbulos rojos, hematocrito de 33, hemoglobina 10 gramos, levemente anémico, probablemente por los sangrados, glóbulos blancos normales, plaqueta normal. No tenía alteración en la función hepática ni renal. Tenía hematuria. Y cuando le hacen los estudios de la coagulación, dijimos que KPTT me medía la vía intrínseca, TP me medía la vía extrínseca. Tiempo de protrombina, 20 segundos. RIN 4. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando hablaban de los valores normales, el tiempo de protrombina normal son 12 segundos. Y RIN quiere decir cuántas veces está anticoagulada la sangre con, repito, un valor normal. O sea que estaba anticoagulada por 4. Cuando el RIN normal, que nosotros esperamos cuando anticoagulamos con acenocumarol, a todos esos pacientes que tienen una predisposición a hacer coágulos, como él tenía una válvula protésica, nosotros tratamos de llevarla 2,5 veces la coagulación. Él tenía 4 veces la coagulación. O sea, estaba pasado. Y capaz que era esto el motivo de esta
sangrado que tenía el paciente. ¿Qué hace el ácido cumarol? Porque eso es lo que a nosotros nos importa, es decir, hacer una aplicación práctica de los temas a nuestra práctica médica. El ácido cumarol actúa sobre la vitamina K y vamos a ver de qué forma. Digamos primero, repasemos que la vitamina K es un producto que está en todos estos elementos de la dieta. Es una vitamina liposoluble, ingresa por un lado con la dieta y también se produce a partir de la flora intestinal. Se absorbe en el intestino delgado y requiere para su absorción de sales biliares. Si nosotros vamos viendo toda esta secuencia, ya le podemos ver cuáles son los casos que podemos tener carencia de esta vitamina. ¿Y por qué es importante? Se almacena en el hígado, se transforma de una forma oxidada a una forma reducida. ¿Y qué hace esta vitamina K? Me activa a través de una carboxilación, o sea, me vuelve a unos factores, a unas enzimas o proenzimas inactivas, me las vuelve activas o me las vuelve dispuestas a actuar en la coagulación y actúa sobre los factores 2, protrombina, sobre el factor 7, que es el factor tisular, 9 y 10, activándolos. Pero a la vez también ayuda en la producción de proteínas C y S, que eran factores anticoagulantes, como hemos visto. Entonces, esta es cómo actúan sobre los factores de coagulación para volverlo unas proenzimas que puedan ser activadas. No es que la activa, sino que la vuelven proenzimas que puedan ser activadas a través del agregado de este grupo. Por eso se habla de una carboxilación. O sea, a la precursor de la protrombina lo transforma en protrombina, que digamos el sustrato para producir trombina, que era la vía final de la coagulación, dijimos. Entonces, ¿dónde voy a tener carencia yo? Si yo tengo carencia de vitamina K, voy a tener una vía de la coagulación alterada, sobre todo la vía extrínseca, factor tisular, más los otros factores que habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿cuándo puedo yo tener un faltante? Si yo había visto cuál era la vía de la vitamina K, yo digo, si yo tengo un aporte alimentario insuficiente, por ejemplo, un paciente operado de vía biliar, que no se alimenta, que tiene un tubo de Kerry antibiótico, ¿y qué pasa acá? No se alimenta, no ingreso vitamina K. Tengo flora intestinal, salvo que la haya destruido con algunos antibióticos, por ejemplo beta-lactámico, pero si yo produzco vitamina K y tengo una vía biliar que no está permeable porque está con un tubo de Kerr, etcétera, por inflamación del ODI, para poner en reposo ese colédoco, en algunas situaciones que se lo abre, entonces no voy a tener buena absorción porque me falta esto. Me falta bilirrubina para la absorción de vitamina K. Si yo tuviera una mala absorción intestinal, por más que el ingreso o la flora intestinal me la produzca, si tengo malas las vellosidades que no me pueden absorber esta vitamina liposoluble, puedo tener también un déficit. Por eso hemos visto que en la celiaquía, una de las consecuencias de la mala absorción, teníamos las anemias por falta de absorción de hierro, teníamos la osteoporosis por falta de absorción de vitamina D y podíamos tener trastornos en la coagulación por disminución de la absorción de la vitamina K. Y si no tengo lugar que se almacena, por ejemplo la hepatopatía crónica, la cirrosis, los alcohólicos, donde yo tengo que aportarle porque no tengo el lugar para almacenarlo. Y después, como era el caso de nuestro paciente, drogas que interaccionen con este, ya vamos a ver cómo lo hacen, el ácido cumarol. Y pongo cefalosporina porque esto me puede destruir la flora intestinal y si yo tengo un postoperatorio donde tengo un paciente que no se alimenta y no tengo flora intestinal de producirla, que me produzca la vitamina, que
que haya sido destruida por la cefalosporina, entonces puedo tener un déficit de vitamina K. Las manifestaciones, bueno, hay dos productos en plaza, estos son anticoagulantes orales, que actúan sobre una cosa que se llama factores K dependientes, que ya vamos a ver. Entonces vamos a tener todas las manifestaciones de síndrome hemorraguíparo, gingivorragia, equimosis, puedo tener hematoquesia, epistasia, hematoma y todas estas manifestaciones. ¿En quién lo había pensado? ¿Cuándo vemos nosotros? Muchas veces nosotros lo vemos. Lo más frecuente es aquel paciente que está anticoagulado y no se controla. Porque un paciente anticoagulado no tiene una dosis fija de seno-cumarol, tiene una dosis que varía de acuerdo al tiempo de protrombina y el RIN. Entonces la causa más frecuente son pacientes que toman la pastilla, no se controlan y muchas veces nos llegan con valores muy altos y con síndrome hemorrágico. Y otra causa podría ser intento de suicidio. ¿Y por qué pongo esta rata? Porque muchos venenos para rata están hechos en base a seno-cumarol, que lo que hace es alterar la coagulación y produce microhemorragias extensas en este animal. ¿Qué hago yo entonces cuando tengo ante la sospecha de un cuadro clínico? Por un lado, le pongo vitamina K, pero esto tarda en actuar, entonces muchas veces si yo tengo trastorno hemorrágico que me pone en peligro la vida, le tengo que poner o transfundir al paciente plasma fresco donde haya factores de coagulación, que son los que han sido copados por esta vitamina K. La acción de los dicomarínicos, ¿qué es lo que hace? Yo decía que la vitamina K para producir esta decarboxilación en los factores necesita estar reducida, y eso lo hace a través de esta enzima, que es una epoxirreductasa. Entonces la vitamina K oxidada se transforma en reducida. En la decarboxilación se vuelve de nuevo oxidada, dejando ya los factores listos, o digamos los factores ya en condiciones de poder actuar. Y es acá, cuando la vitamina K oxidada tiene que volver a su forma reducida, la warfarina bloquea esta enzima. Y entonces me va a actuar, como acá le decía, en los factores K dependientes, que son estos, y yo lo voy a medir a la acción de estos a través del tiempo de protrombina. Acá veo cómo actúan otros anticoagulantes orales, los más nuevos, unos actúan directamente sobre el factor 10 y otros directamente sobre la trombina. Entonces, ¿qué hicimos con el paciente? Se internó, por supuesto, tenía hemorragia activa, suspendimos la seno-cumarol, le pusimos plasma fresco congelado, empezamos a soportarle o a poner vitamina K, que se da por lo que en dosis de 10 miligramos día. Los alcohólicos con 3 inyecciones, en los casos de hepatopatía, se hacen 3 días de vitamina K y ya es suficiente. Y después pedimos una consulta con el hematólogo para que reevaluara la dosis del paciente al alta. Bueno, ahí hemos visto un déficit o una alteración en la coagulación por acción del medicamento. El tema de las hemofilias, los déficits de factores, los dejo por falta de tiempo. Nosotros lo que tenemos que saber es que de los déficits de factores, de distintos tipos de factores, pueden ser de causa genética o adquirida, son más frecuentes las adquiridas. La causa genética, como sabemos, están las hemofilias, y la característica de la coagulación, de los sangrados por falta de factores de coagulación, como ustedes saben, actúa sobre todo en los vasos, en vasos profundos. Entonces muy frecuentemente en los hemofílicos vemos hematomas en lugares de traumatismo común, como podría ser la rodilla. Entonces son frecuentes las hemartrosis en los pacientes estos, los trastornos ortopédicos que le ocasionan este déficit crónico.
Cuando hay un sangrado activo, pero por supuesto se les reponen los factores. Bien, vamos a hablar ahora del otro fenómeno que se puede dar cuando están alterados la hemostasia, que son las trombofilias. Y lo vamos a hacer con un caso clínico. Mujer de 68 años. Motivo consulta: disminución de fuerza del hemicuerpo izquierdo y aparición súbita de 12 horas de evolución. Antecedentes personal: hipertensión, fibrilación auricular crónica, anticoagulado con acenocumarol y estaba tratada con amiodarona y digoxina para frenar frecuencia. Tabaquismo: 10 paquetes de años. Se había fumado durante 10 años, más o menos 20 una caja de cigarrillos. No tenía signo de bronquitis crónica. Y en el examen físico, que teníamos una paciente obesa, con este índice de masa corporal, hipertensa, presión mal controlada, un pulso 100 irregular, tenía una FA, por eso estaba anticoagulada, un choque de punta en el sexto espacio intercostal, línea axial anterior, o sea, había una cardiomegalia, la ocultación, no había soplos, saturaba bien, buena entrada de aire y tenía un foco neurológico, que es lo que llamamos nosotros. O sea, esta mujer había hecho un cuadro agudo de un accidente cerebrovascular. Tenía hemiparesia facio-braquiocural izquierda, HOMA positivo, Vinck izquierdo, o sea, tenía signo de piramidelismo también. Bueno, como dijimos, laboratorio rutina siempre, hematocrito 47, hemoglobina 13, no estaba anémica, glóbulos blancos normales, plaquetas normales, eritro de 50, bueno, estaba cursando un evento agudo, urea normal, glucemia normal, creatinina de 1, ácido úrico 6,8, ionograma normal. Hepatograma normal, si ustedes se fijan, colesterol alto. Y es importante en una paciente que ha hecho un accidente cerebrovascular conocer el grado de dislipemia que pueda tener la paciente, ¿no? Tenía triglicéridos de 187, una LDL altísima de 286, o sea, era una dislipémica severa. Orina normal. Si se recuerdan, estaba anticoagulada la paciente, ¿no? Con Sintron. Entonces, nosotros, ¿cómo controlamos la acenocumarol? El Sintron es el nombre comercial, con el tiempo de protrombina. 26% con un RIN 248. Estaba bien anticoagulada. O sea que podríamos decir que ella tenía un FA, pero su anticoagulación estaba bien. KPT de 85, o sea, estaba prolongado. La otra vía de la coagulación, la vía intrínseca, estaba prolongada. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se mezcla plasma normal con el plasma del paciente. ¿Para qué? Porque si yo tengo un déficit de un factor de esa vía, con el plasma normal del paciente yo lo corrijo a esa alteración. Y lo corregí parcialmente, pero no completamente. Y el tiempo de trombina que me mide la vía final, 15 segundos. O sea que, desde la producción de la trombina en adelante, la coagulación estaba bien. Fibrinógeno, normal. Proteínas totales, bueno, un alfa-2 un poco aumentado, un reactante fase aguda, el resto normal. FAN negativo, factor reumatoideo negativo, crioglobulinemia en suero negativo, HIV negativo. Un electrocardiograma tiene un FA disparada. Vemos que los espacios son de diferente tamaño. Acá, por ejemplo, hay una frecuencia de 100, acá parecería que hay 150, un poquito más. Y si buscamos P, en D2 todo no hay P, entonces es una arritmia irregular y no tengo P, es una fibrilación auricular. Y tenía un Sokolov, que quiere decir, tenía gran amplitud, porque si yo sumaba esto más R en B5, B6, eso me da el Sokolov,
más de 35 y eso me habla de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y podía tenerla porque esta paciente era hipertensa. Placa de tora, entonces que veíamos un callado de la aorta con una placa acá, cálcica, un corazón desplazado. Ya lo había dicho, ¿no? Ya no lo habían dicho, pues estaba en línea axilar anterior. Tenemos cardiomegalia en el índice cardiotorácico, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros ante un paciente que nos viene con probable accidente cerebrovascular? Y le hacemos un ataque estándar. ¿Y por qué? Porque nosotros ahí vamos a ver si es isquémico o hemorrágico. ¿Por qué? El ataque estándar no tiene contraste. ¿Y qué es lo que sucede? Que la sangre se ve de color blanco. Entonces yo con un ataque estándar ya puedo saber si el evento es isquémico o hemorrágico. Y que veíamos dilatación de las cavidades, atrofia cortical, leucomalacia, esto blanco que se ve ahí, que es un signo de vasculopatía crónica, que se ve mucho en los hipertensos. Y paracapsular derecho, perdón, se quería insinuar algo, pero no se veía. Recuérdense que un accidente cerebrovascular isquémico, en un primer momento no se ve nada. Entonces con el correr de las horas empieza a verse los cambios de densidades. Estamos hablando en la tomografía sin contraste. Entonces el estudio de elección es hacer una resonancia. ¿Y qué se vio? O sea, esta paciente tenía una hemiparesia derecha. O sea que la lesión tenía que estar, izquierda. O sea que la lesión tenía que estar a la derecha. ¿Y dónde? En el haz piramidal, por donde pasaba el haz piramidal. Y ella hicieron una resonancia con difusión. La difusión, ¿qué es lo que hacen? Le ponen su gadolinio y ven si dibuja. Porque cuando el evento es agudo, aparece una zona. El gadolinio va a esa zona y la dibuja. Porque pues se rompió la barrera hematoencefálica y hay pasaje de contraste a este nivel. Y se veía esta imagen paracapsular derecha, bien localizada. Entonces, ¿qué tiene la paciente? Bueno, la paciente tiene un ACV, eso ya lo sabemos. ¿Y qué tipo de ACV? Empecemos a razonar por el accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares se dividen en isquémico y hemorrágico. Los isquémicos se llevan el 80% de los casos. El 80% de los casos. Los hemorrágicos solamente se dan el 20%. ¿Y cómo lo sé? Porque le hice un ataque estándar y no tenía sangre. Y después lo confirmé con la resonancia. Y con la resonancia me mostraba una lesión isquémica localizada en la cápsula, en la cara posterior de la cápsula, de la cápsula externa, por donde pasa la piramidal. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo clasifico los accidentes isquémicos? Trombótico. ¿Qué quiere decir? Que un vaso que tenga placa de colesterol, pongamos, estable o no, haga un accidente de placa, me tape el vaso y en ese sitio y me produzca una lesión isquémica. Trombótico. Un vaso que por cualquier situación se me tapa por un accidente o por un espasmo. ¿Y dónde se dan los trombóticos? Los trombóticos se dan en las arterias terminales y son frecuentes en la hipertensión arterial. Y son los famosos infartos lacunares que son subcorticales y se dan en las arterias penetrantes, las que penetran de la corteza a los ganglios de la base, y esas arterias ya no tienen colaterales. ¿Qué pasa en hipertensión? Cuando se produce hipertensión, el polígono de Willis, que actúa como un sistema de esclusa, y las arterias, para evitar que esa hipertensión se transmita al territorio posterior y me lo rompa,
se produce un vasoespasmo cada vez que hay hipertensión. Entonces fíjense que si yo tengo una arteria periférica, terminal, con una placa de colesterol, me sube la presión y me produce un espasmo, sean todas las condiciones para que esa zona quede isquémica y me dé una trombosis. Y los accidentes cerebrovasculares trombóticos son típicos los infartos lacunares. ¿Sí? Pueden ser embólicos. O sea, ¿qué sucede? Un coágulo que esté en el corazón por lo general migra desde una aurícula que está con fibrilación auricular, o sea que no tiene contracción efectiva, entonces a ese nivel se produce una rémora de sangre y se forman coágulos en la orejuela izquierda de la aurícula izquierda. Y en algún momento ese coágulo pasa al ventrículo izquierdo y es desprendido a la circulación general. Entonces el coágulo viaja por las carótidas y va y me tapa una arteria. Ahora, ¿cuál es la característica por lo general del accidente cardioembólico? El coágulo viaja y va, y en la bifurcación de las grandes arterias queda ahí enganchado como en silla de montar. Entonces me obstruye grandes arterias. Por eso el coágulo es frecuente que me dé los accidentes cerebrovasculares isquémicos silvianos. Cuando yo tengo un accidente cerebrovascular silviano, yo tengo que, o de la cerebral media, yo tengo que pensar que pueda ser cardioembólico. Pero solamente los coágulos pueden embolizar, no, pueden embolizar placas de ateromas que se hayan desprendido, por ejemplo, de una carótida primitiva, que se me desprende un placo de ateroma, puede viajar y me puede obstruir el vaso. Y cuando yo veo esto, cuando hay manipulación en esto, o en otros territorios arteriales, ¿cuándo? En el cateterismo, por ejemplo. O traumatismos de cuello, o lugares donde yo pueda producir esta accidente de placa con desprendimiento del trombo. Y son los ateroembólicos. Y esta mujer tenía, para pensarlo, ¿por qué? Porque esta mujer tenía placas calcificadas en el callar. ¿Cuáles son las otras dos causas de ACV? ¿Y qué pasa si un paciente que tenía algunos trastornos circulatorios, tenía algunas arterias engrosadas por la edad, por la dilipemia que tenía, sufre un evento de hipoperfusión sostenida, que a una arteria estrechada yo le sumo la disminución de un flujo de un caudal de sangre? Y esto se ve muchas veces, fíjense, en las cirugías cardiovasculares, donde cuando está mucho tiempo el corazón en bomba, o después, o se producen hipotensiones por algún motivo, o lo que sea, puede el paciente cuando sale de la recuperación, puede salir con un ACV, con un accidente cerebrovascular, que se vio, que tenía un territorio vascular afectado, pero se vio precipitado por esta hipoperfusión sistémica, que no era el caso de la paciente. O sea, que nuestra paciente la podíamos poner, o que me hubiera tirado un coágulo, pero estaba bien anticoagulada la paciente. Un evento trombótico lo podía haber hecho, porque ella tenía placas ateroscleróticas, tenía colesterol muy alto. Y nos queda, por último, este fenómeno que me puede dar accidentes cerebrovasculares isquémicos, que es, y si tuviera afectado algún elemento de la coagulación, donde yo tuviera un estado procoagulante porque me faltara algún anticoagulante o hubiera otro tipo de situaciones, como vamos a ver. Y acá les pongo los orígenes y cómo se producen los ACV. Entonces, yo para saber de estas 4 cosas que puse acá,
Primero digo, voy a estudiar la circulación. ¿Y cómo la puedo estudiar? En forma incruenta, que es lo que se usa, porque la arteriografía digital se usa cuando yo quiero localizar bien a un neurisma para hacer una cirugía sobre ellos, o una embolectomía, o lo que sea. Por lo general yo la circulación la estudio con métodos incruentos, que actualmente están accesibles. Entonces le hice una angioresonancia vaso intracraneales y extracraneales para ver si hay estenosis de los vasos. ¿Y qué me mostraba? Que había una estenosis en el tronco basilar, pero de un 30%. Fíjense que cuando las obstrucciones vasculares, cuando yo estudio la carótida, por ejemplo, con ecodoppler de vaso de cuello, yo para pensar que una ACV pueda ser origen a partir de ahí, de una placa aterotrombótica, tiene que haber un 70%, una placa que me obstruye el 70%. Otra forma de estudiarlo ya sería irme a ver al corazón a ver si a pesar de estar bien anticoagulado, yo en esa aurícula tenía coágulos y hay o trombos. Y muchas veces en la aurícula, para verla bien, el mejor método es el ecocardiograma transesofágico. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda está hacia atrás, comprime el esófago. Entonces, si yo pongo el sensor en el esófago del eco, voy a tener una visión de la aurícula y de la orejuela izquierda. Y era para ver si tenía trombo o coágulo, o a veces se ve una cosa que se llama humo auricular, que vendría a ser como una sangre un poquito más densa. Por supuesto, en el eco yo también tenía que ver que no hubiera, y si yo tenía en la aorta tenía una vegetación o tenía algo que me desprendiera y me fuera a la circulación y me tapara el vaso, entonces yo en el eco veo todo, pero vi que la válvula aórtica era trivalva con buena apertura y la aorta torácica tenía ateroma con placas calcificadas, todo como recién hablamos. ¿Y qué pasaba en la coagulación de esta paciente? Que es lo que nos llamó la atención. Tipo de protromina lo tenía bien, porque estaba bien anticoagulada, pero el KPTT estaba prolongado y no corregía. ¿Qué quiere decir? Faltaba un factor de coagulación, pero no es que faltaba el factor, porque cuando yo le agregaba plasma normal, si hubiera faltado el factor, yo hubiera corregido esta alteración. Pero algo pasaba que a mí no me dejaba que coagule bien, pero in vitro. Pero ustedes me pueden decir, pero profe, la paciente tiene una ACV, ¿qué tiene que ver? No anticoagula in vitro, pero tiene un estado protrombótico en vivo. ¿Se entiende? O sea, le estaba faltando un factor de coagulación que no le faltaba, sino que tenía algo que me lo obstruía, porque yo le puse plasma y no corregía. Podríamos decir que había un anticuerpo que me afectaba a mí, algún elemento de la coagulación. Y cuando yo tengo sospecha, podemos pensar en estos anticuerpos, anticoagulante lúpico, que se le pidió a la paciente, anticuerpos anticariodipinas, en sus valores, que el valor normal es a partir de 20 empiezan a ser, acá tenemos los valores de referencia, los anticuerpos anticariodipinas, IgG y IgM, menos de 10 negativo, entre 10 y 20 débil, 20 y 80 moderado, más de 80 fuerte. Y anticuerpos anti-beta 2 glicoproteínas, acá están los valores. Entonces esta paciente tenía un anticuerpo que me actuaba sobre la coagulación. Y estos son los anticuerpos antifosfolipídicos. Para hacer diagnóstico yo tengo que medir primero, y no tiene que tener un evento agudo, ¿no? Y los tengo que medir y tengo que repetir a las 12 semanas. Si yo tengo valores altos, puedo decir que tengo un estado protrombótico por este tipo de cosas que se llaman anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, vamos a definir lo que es la trombofilia. Un conjunto, o sea, yo cuando hablo de trombofilia hablo de un estado protrombótico, o podría resumirlo en una forma sencilla de decir que es la formación de trombo en un lugar donde no debería. ¿Y por qué se producen? Porque son un conjunto de trastornos hereditarios y adquiridos en los trastornos de coagulación o en la fibrinolisis que predisponen a trombosis venosas,
de miembros inferiores, embolia de pulmón, o arteriales, fundamentalmente el sistema nervioso central, o de ambos. Así definiría yo una trombofilia. Hace años ya Virchow describió que en la trombosis, en la fisiopatogenia de trombosis hay tres elementos: las propiedades de la pared vascular, el éstasis de la sangre y la composición. Cuando se altera alguna de estas cosas, yo puedo ir a una trombosis. Factores de riesgo para trombosis venosa. Entonces yo podría decir que yo tenga estado protrombótico, trombofilia, por causas hereditarias que son menos frecuentes y con causas adquiridas. Y la hereditaria tengo estas, mutación del factor 5 de Leiden. Lo que pasa es que el factor 5 interviene en la coagulación, pero cuando tiene mutación de uno de los aminoácidos, se vuelve un elemento alterado. Mutación de la protrombina, deficiencia de proteína S, de proteína C, que son anticoagulantes, y deficiencia de antitrombina. Ya les voy a mostrar más o menos cómo sería el mecanismo. Pero son mucho más frecuentes los factores secundarios de trombofilia. El primero, malignidad, el cáncer. Y el cáncer lo puede hacer por varias cosas. Puede hacerlo por factores del huésped, porque un huésped con cáncer, por lo general, está inmóvil, le cuesta movilizarse, entonces ya tiene un factor de predisposición, que es la estasia de la sangre, sobre todo a nivel de miembros inferiores. Pero a la vez el cáncer produce alguna sustancia, porque ustedes fíjense que si yo tengo un tejido de crecimiento, que es el cáncer, que no tiene control, que para crecer ese tejido necesita producir nuevos vasos. Entonces se producen factores de angiogénesis y esos nuevos vasos muchas veces están alterados, exponen colágena, exponen sustancias protrombóticas para facilitar los factores de coagulación. Y después hay algunas interleuquinas o el factor de necrosis tumoral que se secretan en los tumores que también pueden tener un efecto protrombótico. Quiero que vemos mucho en el hospital. ¿Y por qué le ponemos heparina profiláctica a nosotros, a los pacientes que van a ir a cirugía? Sobre todo cirugía traumatológica. ¿Por qué? Porque después van a quedar, sobre todo cirugía traumatológica en miembro inferior, donde vamos a tener miembro enyesado, quieto. O sea que ahí vamos a favorecer uno de los elementos de la teoría de Virchow, que era la estasia. Recuérdense ustedes que la circulación venosa de los miembros inferiores, para que la sangre suba por las venas, necesito vena continente con las valvas y necesito la acción de la bomba de los gemelos. Cuando yo tengo un paciente mucho tiempo quieto, un paciente que ha sido operado, que va a quedar con el miembro inferior quieto, una operación de cadera, en el cual ha habido traumatismo, ha habido lesión de tejidos, hay coagulación de por sí, por los vasos que se han roto y todo, entonces yo ahí tengo el combo para tener una situación protrombótica. El embarazo, porque en el embarazo hay alguna interacción en los factores de coagulación. Los anticonceptivos orales, porque tienen alguna acción protrombótica. Entonces, una paciente que tome anticonceptivos orales, yo tengo que tener pendiente o tengo que tener en mente que puede ser una paciente que me pueda hacer alguna vez un efecto trombótico. Y fíjense que muchas veces puede ser que tenga una alteración genética que no sea importante, pero si yo agrego otro trastorno, podría ser que yo desencadene sobre este trastorno genético que a mí no era dominante y que a mí me permitía, pues yo tenía un porcentaje de factores de coagulación más del 50% que me funcionaban bien. Si yo le agrego otro factor, podría desencadenar estas trombosis.
la inmovilización, la insuficiencia cardíaca, y acá tengo el síndrome antifosfolípido, que hemos visto que nuestra paciente tenía anticuerpo anticardiolipina. El síndrome nefrótico, ustedes lo han visto, que decíamos que una de las complicaciones de esto protrombótico, ¿por qué? Porque cuando perdía perdía proteína C y S. ¿Se recuerdan? Antitrombina, que eran elementos anticoagulantes. Y la enfermedad hepática severa, fíjense que en la cirrosis, el hígado no produce factores de coagulación, pero el hígado también produce factores de anticoagulación. Si bien en la cirrosis decompensada lo que predomina es la hemorragia, pero el paciente está en un equilibrio porque ha perdido factores de coagulación y factores de anticoagulación. Hay ciertas situaciones donde yo puedo tener, sobre todo si yo tengo en un cirrótico y me hace una trombosis de la mesentérico, de la porta, yo puedo pensar que lo que está ahí, digamos, dominando son los factores procoagulantes. Entonces, fíjense, aunque parezca esto, son casos que hay que pensar inclusive anticoagular al paciente. Y después tengo estas otras causas de factores de trombosis venosa. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense que la trombina, que yo decía que era la estrella en la coagulación, que era la que actuaba sobre fibrina, que para producir fibrina, también cuando ya se cumplió el rol de tapar el vaso con las plaquetas, se hacían secretados elementos para restituir el endotelio y yo tengo que repermeabilizar toda la fibrinolisis, pero yo a la vez la trombina, yo tengo que determinar una coagulación medida, porque si yo no tuviera algo que me la contrarreste a la coagulación, yo una vez que activé las proenzimas de la coagulación, empiezan a liberar a partir de fibrinógeno mucha monómero de fibrina, entonces me producían un estado procoagulante. Y las proteínas que son anticoagulantes, la trombina me actúa sobre un factor del endotelio que es la trombomodulina, y unida a esta me activa la proteína C, que junto con la proteína S me inactivan estos factores para frenar en cierta forma la coagulación. Entonces, cuando yo tengo déficit de esto, que es lo que yo les decía, entonces puedo tener un estado protrombótico. ¿Cuáles son los territorios vasculares que comprometen? Por lo general los déficits genéticos, el déficit del factor 5 de Leiden, de la antitrombina 3. Este factor actúa como cofactor de la proteína C. Cuando yo tengo cualquiera de estos genéticos, me dan sobre todo trombosis venosa. En cambio, cuando yo tengo aumento de la homociteína o anticuerpos antifosfolípidos, me pueden dar trombosis arteriales o venosas. Entonces, ¿cuándo voy a estudiar yo una trombofilia? Porque esa sería la pregunta. A todo paciente yo le voy a hacer estudios de anticuerpo anticariolipina, de estudios del déficit de proteína C, proteína S. Yo la voy a sospechar cuando tenga trombosis menores de 45 o 50 años. Por supuesto que no tengan otro factor, que no hayan sido operados, que no tomen estrógeno. Cuando haya una historia familiar, porque yo puedo tener trastornos genéticos. Cuando haya ausencia de factores de riesgo, que es lo que le estoy comentando. Trombosis en sitios inusuales, porque cuando yo tengo una trombosis de un miembro inferior, en un paciente operado de cadera, yo no voy a pensar que tengo una trombofilia. Pero ¿qué pasaría si me hace una trombosis en el brazo? Si me hace una trombosis en la espláncnica, si me hace una trombosis en la mesentérica. Siempre y cuando no tuviera yo, en el último caso, un paciente que sea un pan vascular y que tenga obstruida arteria o tenga mala circulación en todos lados. Entonces, fíjense, las trombosis en situ inusuales, en menos de 50 años, más si tienen historia familiar y si no tienen factores de riesgo, a mí ya me tienen que llevar a que yo estudie una trombofilia. Y la púrpura fulminante en el recién nacido, trombosis arteriales y venosa y antecedentes pérdidas fetales
o necrosis en la piel al iniciar anticoagulantes orales. Y ya vamos a ver esto, los antecedentes obstétricos. Entonces, dentro de las trombofilias yo decía que había un elemento que era el síndrome antifosfolipídico, que la característica era que tenía fenómenos trombóticos de arteria, vena o vaso pequeño, con o sin alteración en el embarazo. ¿Por qué? Porque se producen trastornos en la circulación a nivel de la placenta. Y ya vamos a ver cuáles son los trastornos de embarazo que nosotros consideramos sospechosos un síndrome antifosfolípido, más la presencia de estos anticuerpos en sangre que actúan sobre la unión de fosfolípidos. Y ahora se les voy a explicar cómo es la cosa. Con respecto a la epidemiología, fíjense si no es importante. Tienen frecuencia 14% en ACV, 11% en infarto, 1 de cada 10. 10% en trombosis venosa profunda y 9% en pérdida de embarazos. El síndrome antifosfolípido puede ser primario, cuando yo no tengo causa, o secundario, ¿a qué? Fundamentalmente al lupus, la enfermedad productora de anticuerpos. Y acá aparece una cosa que el anticoagulante lúpico, que ya le voy a comentar que es. Puede también estar en estas otras enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que estas son enfermedades que pueden tener un estado trombótico, o protrombótico, trombofílico, que yo lo tengo que sospechar. Y como dijimos en el cáncer, infecciones, fármacos. ¿Cómo actúan los anticuerpos estos? Son producidos por linfocito B y van y atacan una proteína, que es una beta-glicoproteína, que se une a fosfolípido. Y el anticuerpo viene y bloquea esto. Actúa sobre macrófagos y células produciendo interleuquinas, sustancias protrombóticas. Acá están todas las cosas que producen. Aumento de factor tisural, mayor actividad del sistema de complemento, aumento de la expresión de glicoproteínas 2B, 3A de las plaquetas, que tienen que ver con la unión de una plaqueta con la otra, disminución de la actividad del factor que inhibe el factor tisular, disminución de la actividad de la proteína C, disminución de la fibrinolisis. En la fibrinolisis y en la plaqueta, ¿qué hace? Estos estados protrombóticos lo que hacen es producir una alteración en la circulación de la placenta. Por eso se producen abortos espontáneos, pero no por causa de alguna patología del feto, sino por falta de circulación. Después de las 10 semanas, y ya lo vamos a ver. Y acá dice por qué. Reducción de la proliferación y formaciones sincitiales, reducción de gonadotrofina, aumento de la apoptosis de los trofoblastos. Entonces, en un síndrome antifosfolipídico, yo tengo anticuerpos antifosfolipídicos, que son esto, IgM y IgG, antibeta-glicoproteína son 3, y el anticoagulante lúpico son 3 lo que yo mido. ¿Qué otra cosa puedo tener? Si yo tengo un estado protrombótico, puedo tener disminución de las plaquetas, como me actúan bloqueando algunos anticoagulantes, puedo tener un capacitete prolongado, un factor de coagulación, puedo tener esto también, BDR positiva y esto. Y si yo produzco un estado trombofílico, donde tengo anemia microangiopática, puedo tener una anemia hemolítica no inmune. Y fíjense, estos son los órganos que yo puedo tener. Por ejemplo, entonces, ¿en qué puedo sospechar yo un síndrome antifosfolipídico? Fundamentalmente en una mujer que ha tenido varios abortos. Pero no cualquier aborto. Tienen que ser abortos por alteración en la circulación del feto. Entonces son abortos prematuros después de las 10 semanas, con fetos absolutamente normales sin una malformación. Entonces yo lo puedo sospechar. Y como puedo tener fenómenos trombóticos en otros lados, puedo tener accidente cerebrovascular, cuando decíamos que da sobre todo accidente, da trombosis arterial, sobre todo a nivel del sistema nervioso.
Y después puedo tener muerte fetal intrauterina, por lo que le estoy comentando, preeclampsia, y puedo tener trombosis en otros lados, fenómenos renales, son algunos de los síntomas que tenemos. Pero, fundamentalmente, el síndrome antifosfolipídico es trombosis, preposición a trombosis y trastornos ginecológicos. Menos frecuente, otras lesiones, puede dar una endocarditis bacteriana, trastornos hematológicos. Y fíjese todo lo que yo le decía, la presencia del anticoagulante lúpico prolonga el KPTT por un mecanismo inhibitorio in vitro, pero ocasiona hipercoagulabilidad in vivo. Entonces, los criterios de clasificación de un síndrome antifosfolípido, en los cuales yo voy a decir tengo criterios clínicos de trombosis vascular y morbilidad obstétrica, más el laboratorio, donde yo tengo que dosar los anticuerpos, IgM, IgG, anticoagulante lúpido y la IgM o IgG anti-beta 2 glicoproteína, y yo, un criterio clínico más uno de laboratorio me hace un diagnóstico de un síndrome antifosfolipídico. Entonces, ¿qué tenía nuestra paciente? La estudiamos, tenía una CBI químico trombótico, tenía un síndrome antifosfolipídico. Se realizaron estudios para descartar malignidad, ecografía ginecológica, abdominal, mamografía. Se hicieron estudios reumatológicos para descartar que no fuera secundario, que no tuviera un LES, un lupus. Yo entonces, síndrome antifosfolipídico, tengo la obligación de descartar enfermedad de colágeno. Pues yo dije 37%, ¿no? Está dada por enfermedades, sobre todo por el LES. Entonces, al no encontrar nada, hicimos el diagnóstico en SAS primario. Entonces, el tratamiento, ¿cuál es? Continuar con la anticoagulación, pero llevar el rin un poquito más. Porque se vio que esto tiene más rédito. Sí, podríamos, algunos estudios decían darle aspirina, pero se vio que dando aspirineta más malcintrón en una dosis para lograr un rin de 2,5 aumentaba el riesgo de sangrado, más que prolongaron nosotros la coagulación a este rango. Y lo damos a partir del 15 días del episodio isquémico, ¿por qué? Para evitar la transformación hemorrágica del infarto. Entonces el diagnóstico definitivo fue un accidente cerebrovascular isquémico producido por un síndrome antifosfolípido primario. Tenía una fibrilación auricular crónica, una cardiopatía hipertensiva y un síndrome metabólico. Bueno, con esto yo me despido. El tema coagulación, bueno, este es mi equipo. Si me vieran que les muestro esta foto, me pegan. Ellos son los que me están ayudando actualmente con las clases. Mi hijo que está con la novia afuera. Y el apoyo de mi mujer siempre. Como ustedes verán que este tema es muy largo. Yo tengo, fíjense que ante tantas cosas ante tantos defectos que puedo tener en todos los elementos que participan en este proceso tan complejo que es la coagulación, yo tengo que ser ordenado. Entonces, yo trataré de ver si el problema es vascular, si el problema está en las plaquetas, y para eso los estudios que se hacen, dijimos, un coagulograma normal en una paciente sería un frotis, donde yo vea las plaquetas, la cantidad. Le haré KPTT para medir una vía de la coagulación, le haré TP, y si yo tuviera alterada, no tuviera problema, si yo tuviera pensar en una alteración cualitativa de la plaqueta, ya haré las pruebas que corresponden. Puedo hacer en ese caso un tiempo de sangría y de acuerdo después a dónde esté alterado el problema, yo iré buscando cuáles son los factores de coagulación que me faltan o si hay anticuerpos que me bloquean estos fenómenos. Bueno, estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan y bueno, será hasta la próxima clase.